Hoy, en la biblioteca de la profe Jimena. Especial Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, La pasión como bandera, de Fernando Sánchez. Ilustración de tapa, Juan Pablo Zaramella. Ilustraciones interiores de Koff. Capítulo 1. Benito. Bueno, basta por hoy, muchachitos. La voz de Teodora resonó fuerte y grave en el patio de tierra de la casona de los Belgrano. Vamos, usted, Benito, a limpiar el gallinero que se hace de noche. Y usted, Manuel, a repasar que mañana tiene clase en el convento y ya sabe que al curita no le puede decir que no estudió. Adiós al juego de las cañas. Benito y Manuel dejaron a un costado los palos que hacían las veces de caballos y las tacuaras sin punta, que funcionaban como lanzas, y obedecieron. Tal como había ordenado su mamá, Benito se dirigió sin muchas ganas hacia el fondo del caserón. Manuel, en cambio, entró en la sala preguntándose otra vez algo que hacía rato le costaba comprender. ¿Por qué Benito tenía que trabajar y él tenía que estudiar? Benito era hijo de Teodora, una de las esclavas de la familia, y él uno de los hijos del amo, don Domingo Belgrano Pérez. Pero no por conocida, la respuesta lo dejaba tranquilo. ¿Acaso Benito y él no eran iguales? Los dos se divertían con los mismos juegos. Tenían la misma edad y se reían de las mismas bromas. Está bien, Benito tenía la piel marrón oscura y rulitos bien pero bien negros, y él los ojos celestes y la piel clara, casi blanca. ¿Pero eso era suficiente para llevar vidas tan pero tan distintas? En la Buenos Aires de 1777, sí. Capítulo 2. Papá Doménico. Manuel llevaba 7 años viviendo en esa casa, ubicada al 430 de la calle Santo Domingo, apenas a 3 cuadras de la Plaza Mayor. Había nacido allí mismo el 3 de junio de 1770. En los registros parroquiales lo anotaron como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Lo bautizaron al día siguiente, tal como correspondía en una familia muy religiosa. Su papá era italiano. Il mio nome è Domenico Belgrano Peri. Pero en castellano se dice Domingo Belgrano Pérez, así que lo vamos a anotar así. Fue la respuesta que recibió don Doménico en la oficina de migraciones de Cádiz, España, a donde llegó a los 19 años desde Oneglia, una ciudad del norte de Italia, en la provincia de Liguria. Con el sueño de desarrollarse como comerciante, en 1751, don Domingo se subió a un barco junto a su primo, Angelo Castelli. Tras varias semanas atravesando el Océano Atlántico y mirando el mar infinito, llegaron juntos a Buenos Aires, una pequeña ciudad con no más de 20.000 habitantes que por entonces todavía formaba parte del Virreinato del Perú. Domingo no arribó al Río de la Plata con las manos vacías. Traía con él un permiso de la Corona de España para importar productos fabricados en Europa, un privilegio del que gozaban muy pocos en Buenos Aires. Así fue como pudo instalarse y crecer hasta convertirse en poco tiempo en uno de los comerciantes más prósperos de la ciudad. La compra y venta de plata, yerba, cueros y tejidos redituaba mucho a fines del siglo XVIII, en lo que los europeos denominaban las Indias. Y como el comercio de esclavos estaba permitido, el papá de Manuel también traía personas de África y las vendía en América como fuerza de trabajo.
Algunas de ellas trabajaban y vivían en su casa. Como todos los niños y las niñas de su clase social, Manuel pasó su infancia rodeado de esclavos. Pero a diferencia de la mayoría de esos chicos y chicas, a Manuel le resultaba raro que las cosas fueran así como eran. Capítulo 3. Mamá Josefa. La mamá de Manuel se llamaba María Josefa González y Casero. Había nacido en Buenos Aires, pero su familia procedía de Santiago del Estero y tenía antepasados españoles y guaraníes. Se casó con Domingo en 1757 y a partir de entonces, el diálogo más escuchado en la casa de los Belgrano fue el siguiente. Domingo querido, tengo que decirte algo. Dime, amada María Josefa. Estoy embarazada. En aquellos años era habitual que las familias tuvieran muchos hijos, entre otras razones, porque la mortalidad infantil era muy alta. En el caso de los Belgranos, Manuel tuvo 15 hermanos, de los cuales 3 no llegaron a su adultez. La mayor era María Florencia. Después vinieron Carlos José, José Gregorio, María Josefa Juana, Bernardo Félix José, María Josefa Anastasia, Domingo José Estanislao, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, o sea Manuel, Francisco José María, Joaquín Cayetano Lorenzo, María del Rosario, Juana María, Miguel José Félix, María Ana Estanislada, Juana Francisca Josefa y Agustín Leoncio José. Y aunque los niños y las niñas para alimentar eran muchísimos, en esa casa no faltaba nada. De modo que todos pudieron educarse y seguir una carrera. Todos los varones, claro, porque en aquellos años no había ninguna posibilidad de que las mujeres pudiesen estudiar. ¿Y por qué las niñas no tienen que ir a la escuela? No es que no tenemos que ir, Manuel, no podemos. Las preguntas se amontonaban en la cabecita del pequeño Manuel, y las respuestas de su madre seguían sin convencerlo. Entre hermanos, hermanas, criadas y criados, Manuel aprendió a leer y a escribir un poco en su casa, ayudado por su mamá, y un poco en Santo Domingo, un convento que quedaba muy cerca. Más tarde, ingresó y se graduó en el Real Colegio de San Carlos, como correspondía a todos los muchachitos de la aristocracia porteña, y a los 15 años su padre lo subió a un barco y lo envió a España. En Madrid lo esperaba su hermana María Josefa, que se había instalado allí junto a su marido español, José María Calderón de la Barca, y en cuya casa había lugar para alojarlo. Manuel viajó con el propósito de estudiar leyes en Salamanca, pero los libros que devoró no hablaban solamente de derecho, y algunas de las preguntas que se había hecho cuando era chico comenzaron a hallar respuestas. Capítulo 4. Un cargo real. Ha llegado una misiva oficial, es para ti, Manuel. María Josefa estaba intrigada por saber qué decía esa carta para su hermano. No era habitual que en su casa de Madrid tocara a la puerta un mensajero del gobierno. Sin moverse del escritorio, Manuel buscó un señalador para marcar la página de El Contrato Social, el libro de Jean-Jacques Rousseau que estaba releyendo. Tomó el cortapapeles de plata, quitó el lacre y desplegó la hoja medio amarillenta. ¿Y qué dice? Vamos, Manuel, no juegues a las intrigas conmigo. Tranquila, mujer. Si no me dejas mirar, ni tú ni yo nos enteraremos de qué se trata. Manuel leyó en silencio. Bueno, parece que tendremos novedades. La ansiedad de María Josefa fue más fuerte que ella. Como hermana mayor,
Te ordeno que me digas qué dice ese bendito papel membretado. ¿Exiges? Bueno, suplico. Por favor, Manuel. Pues no dice nada especial. Es solo una citación para una entrevista con el ministro de Hacienda español. ¿Y para qué? ¿Se puede saber? No, no se puede saber porque no lo dice. Ojalá sea para algo bueno. ¿Tendrá que ver con nuestro padre? Calma, Pepa. En un par de días lo sabremos. María Josefa no tuvo otro remedio que esperar. Manuel, en cambio, tenía cierta sospecha. Hacía tiempo que residía en Madrid, en la casa de su hermana y su cuñado. Había pasado por las universidades de Salamanca y de Valladolid, donde fue condecorado con la medalla de oro al recibirse de bachiller en leyes. Además, había obtenido un permiso papal para acceder a libros que estaban prohibidos para el común de los católicos, como los de Montesquieu, Voltaire y Adam Smith. Al latín que ya había aprendido, en la escuela le sumó el francés, el inglés y el italiano. Se había interesado especialmente por las nuevas teorías económicas y había seguido con enorme atención lo ocurrido en 1789 durante la Revolución Francesa. Manuel había descubierto todo un mundo de pensamientos novedosos. Valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad aparecían una y otra vez en sus lecturas y naturalmente en sus reflexiones. Y gracias a su cuñado, José Calderón de la Barca, pudo entablar buenas relaciones con personajes más o menos cercanos a la corona. Por eso, que el gobierno español le ofreciera un puesto de secretario perpetuo del flamante Consulado de Comercio de Buenos Aires, no lo tomó realmente por sorpresa. Era esa la razón por la que el ministro de Hacienda lo había citado. El gobierno de España confiaba en él para velar por sus intereses comerciales en un virreinato fundado apenas 17 años atrás. Le proponía ser el responsable en su ciudad natal de la oficina que se encargaría de fomentar el comercio, la agricultura y la industria en la colonia, otorgándole poder para dirimir pleitos entre comerciantes y administrar cuestiones aduaneras. No era un cargo menor. Al volver de la entrevista, otra vez, en lo de su hermana, Manuel contó la buena nueva. En quien primero pensó María Josefa fue en don Domingo, su padre. ¡Ay, Manuel, qué noticia! Me apena pensar en que te irás, pero debo reconocer que también me alivia saber que allá podrás encargarte en persona de la situación de nuestro padre. Lo último que sabemos de él es que sigue incomunicado. No está en la cárcel, pero no puede salir de la casa y mamá está ocupándose de todo. Los problemas de Domingo Belgrano con la ley, a causa de ciertas irregularidades en su actividad comercial, no solo lo habían condenado a la pérdida de la libertad, también habían llevado a la familia a la ruina. Tenés razón, Pepa. Quizás, estando en Buenos Aires, pueda contribuir a acelerar ese proceso judicial. La decisión estaba tomada. Manuel suspendió el viaje que tenía previsto para recorrer Italia, decidió postergar su proyecto para recibirse de doctor en leyes y compró el primer pasaje que consiguió con destino a la América del Sur. Pero Manuel no pensaba solamente en su padre. Joven, apuesto, culto, seductor y con vínculos influyentes, no estaba dispuesto a abandonar para siempre su anhelo de convertirse en experto en derecho en España, únicamente por razones familiares. Volvía para desempeñarse en una oficina clave en el comercio entre la península y el Río de la Plata y tenía planes muy concretos para la tierra donde había nacido. Era 1794. Estaba cruzando otra vez el Atlántico, ahora en sentido contrario. Sus 9 años en Europa habían llegado a su fin. Capítulo 5. En alta mar.
Es así, querido Manuel, las monarquías como las conocimos cuando éramos niños son cosa del pasado. Esas tiranías ya no se sostienen. Pasé unas semanas en París y el clima allí es de gran efervescencia. Tuve la sensación de que en ese lugar se estaba gestando el futuro. Francia y América del Norte están marcando el camino. Tarde o temprano, la República se impondrá en todos lados. El caballero parisino viajaba a Buenos Aires por negocios y por las mañanas se cruzaba en cubierta con Belgrano. Los días se hacían eternos a bordo del buque español y cualquier desconocido podía convertirse sin mucho preámbulo en compañero y confidente. Con la vista fija en el horizonte y dejándose llevar por el monótono vaivén de las olas, Manuel pasaba horas enteras conversando en francés. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El joven no pudo terminar la cita. Manuel era capaz de repetirla de memoria. Y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Claro que sí, completó Manuel con una sonrisa cómplice. Hacía apenas 5 años que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. Y para los jóvenes inquietos como Manuel, era un texto de cabecera. La biblioteca de la profe Jimena, un lugar donde la mente puede volar.